tardes, buenos días. Sé que nos están viendo desde diferentes partes del continente, entonces pues quiero darles una muy especial bienvenida a este nuevo espacio. El día de hoy tenemos un webinar muy importante titulado Fresado de alto desempeño en materiales exigentes. Así que, pues, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Ángela Delgado, yo soy editora de la publicación Metal Mecánica y el día de hoy estaré acompañándolos durante toda la sesión. Estaré muy atenta a sus preguntas, de cualquier requerimiento que puedan tener. Antes de arrancar, quiero pues darle un agradecimiento muy especial a nuestro patrocinador, Sandvik Coromant, empresa líder en soluciones para herramientas de corte y manufactura avanzada. Muchísimas gracias por hacer posible este espacio y sobre todo por tener esta conversación que resulta tan importante, sobre todo en estos tiempos en que todo está cambiando como tan rápido. Así que muchísimas gracias. Y obviamente gracias a todos ustedes por estar acá. Sabemos que este tiempo es muy valioso y les agradecemos mucho por haber sacado tiempo de su agenda para acompañarnos el día de hoy. Esperamos que en verdad este espacio pueda ser muy enriquecedor y que pues podamos seguir conversando y teniendo estos espacios como tan necesarios para la industria actual y moderna. Antes de dar inicio, algunas recomendaciones. Durante toda la conferencia ustedes van a ver una cajita, obviamente, de preguntas y respuestas. Pueden ir dejándonos todas sus inquietudes, todas las preguntas que puedan tener. Vamos a dedicar al final de la sesión 15 minutos para responder todo lo que vayamos como recogiendo durante la sesión. Por supuesto, si hay algo, pues una pregunta mucho más específica para el speaker o para la empresa, el equipo de Sandvik Coromant se pondrá en contacto con ustedes pues para poder hacerle un seguimiento posterior. También, si no alcanzamos a responderlas todas, nosotros nos encargamos de recoger todo y responder cada una de sus inquietudes y enviárselas junto con las memorias de este webinar que serán enviadas a su correo. Así que no se preocupen que ahí estaremos súper atentos a todas las dudas que puedan surgir. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulo, entremos directamente en nuestro espacio del día de hoy. Durante la próxima hora, lo que queremos con este espacio es abordar pues, uno de los mayores desafíos que en este momento vive el mecanizado moderno, que es básicamente cómo mantener los procesos de fresado estables y productivos, especialmente cuando hablamos de materiales de alta exigencia como titanio, aceros inoxidables y otros pues, superaleaciones. La idea de hoy es que junto con nuestro speaker analicemos cuáles son como esas mejores prácticas para optimizar operaciones y también cuáles son como esas variaciones o la, cuáles serían como las mejores prácticas también para manejar variaciones que tienen una incidencia súper importante en estos procesos como, no sé, vibraciones, evacuación de viruta y bueno, muchas otras. Y para esto invitamos a un experto realmente en este tema. El día de hoy nos acompaña Ernesto Dais, quien es Product Solution Specialist para Sandvik Coromant. Ernesto es ingeniero industrial y de sistemas y es egresado de la Universidad Tecnológica de México y cuenta con una vastísima experiencia que pasa los 20 años justamente en la industria metalmecánica. Toda esta experiencia y toda su trayectoria le ha permitido participar en el desarrollo y optimización de procesos de mecanizado para diferentes sectores y todo esto de la mano de entender cuáles son las mejores herramientas, cuáles son las mejores estrategias y cuáles son las mejores prácticas justamente para que las empresas puedan tener los mejores desempeños posibles. Así que creo que es el experto ideal para conversar sobre este tema tan importante. Así que Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Ángela, por la introducción y pues bienvenidos a todos. Voy a presentar a continuación, agradecerles su tiempo. El día de hoy tenemos planeado este webinar y el tema es fresado en materiales exigentes. Nos vamos a enfocar un poco más en lo que son los materiales ISO-S, que también conocemos como aleaciones termoresistentes. Vamos a ver por qué estos materiales pues son tan complejos al ser mecanizados, características de estos materiales, pero también vamos a ver algunas recomendaciones y de qué forma podemos alcanzar una pues, mayor productividad a la hora de mecanizar este tipo de materiales. Pero antes de iniciar, es importante compartir unas palabras de seguridad, ya que la seguridad siempre debe ser una prioridad en todo lo que hacemos. Es por eso que les pido que en el lugar donde se encuentren en este momento tengan bien identificada la salida de emergencia, así como también pues el punto de reunión. Si necesitan utilizar algún equipo de protección personal, por favor, háganlo.
El número de emergencia de su localidad, por favor, también téngalo en mente, y también el botiquín de primeros auxilios. Si llegara a sonar alguna alarma, pues tengo entendido, de menos en México no hay ningún simulacro programado para el día de hoy, no sé en su localidad, pero si llega a sonar alguna alarma, por favor, seguir los protocolos de evacuación. Y la seguridad psicológica, que también es algo muy importante, sentirnos confiados, seguros de compartir cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier duda, sin miedo a ser juzgados. Y bueno, ya sí, entrando un poco más en el tema, aunque no al 100%, vamos a ver un poco este término, esta definición de lo que es maquinabilidad, ¿no? Yo sé que pues muchos de nosotros tenemos una idea de lo que puede ser la maquinabilidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, y vamos a ver lo que tres diferentes autores opinan de esto, de este tema de maquinabilidad, ¿no? El primero nos dice que la maquinabilidad de un material es la facilidad con la que se puede mecanizar usando una herramienta, ¿no? Es algo pues simple, pues, sencillo, pero pues sí, es parte de eso. Después hay otro autor que nos dice que la maquinabilidad es la capacidad de producir una pieza funcionalmente satisfactoria al menor costo posible, considerando criterios importantes como la formación y la rotura de la viruta y el desgaste de la herramienta. Entonces aquí ya este segundo autor va un poco más allá, ¿no? Ya no solamente esta facilidad de cortar el material, sino ya entramos en temas ya de costos, ¿no? Y también temas de una pieza funcional, esto quiere decir de un componente con calidad, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que la maquinabilidad no solamente es esta facilidad con la que cortamos el material, sino poder producir este material con un costo bajo, un costo reducido, pero con calidad, ¿no? Y es lo que yo opino, yo lo que pienso que es la maquinabilidad moderna hoy en día. Y viendo o enfocándonos más en pues los materiales, la maquinabilidad que hay en los distintos materiales. Aquí, por ejemplo, vemos del lado izquierdo esta tabla de clasificación de materiales ISO, ¿no? Que es una tabla pues normada bajo la norma 513 y que, bueno, todos los fabricantes de herramientas, de materiales, de máquinas, etcétera, pues tienen que hacer referencia a estos materiales por estas letras que vemos aquí o por estos colores, ¿no? El acero al carbono lo identificamos con la letra P o el color azul, aceros inoxidables, la letra M o el color amarillo, rojo o cal, todos los tipos de fundiciones, materiales no ferrosos como el aluminio, por ejemplo, con la letra N o el color verde, y las superaleaciones termoresistentes con el color naranja o la letra S, así como los aceros endurecidos con la letra H y el color gris. Entonces, viendo estas 6 familias de materiales, pues todas van a tener diferente pues, tipo de maquinabilidad, ¿no? Del lado derecho vemos justamente cómo podemos comparar cómo los diferentes materiales tienen diferentes porcentajes en cuanto a maquinabilidad. Entre más alto sea el porcentaje, mejor va a ser la maquinabilidad del material. Por ejemplo, vemos un ejemplo en los aceros, ¿no? Un acero de 2 tiene una muy baja maquinabilidad del 27%, ¿no? Pero un acero con una aleación menor, digamos, tienen, pues, como el 1045, 1018, tienen mejor maquinabilidad. Entonces, esto va a depender, obviamente, pues, de los elementos que tenga el material. Y ya yéndonos un poco más dentro de estos o estas superaleaciones termoresistentes, como les decía hace un momento, estos materiales se clasifican dentro de la familia ISO-S y ahí encontramos 4 subgrupos que son los materiales termoresistentes base hierro, base níquel y base cobalto, y también las aleaciones de titanio. ¿Cuáles son las características de estos materiales? Por lo general son materiales de virutas largas, son materiales dúctiles, son virutas continuas, pero son virutas por lo general segmentadas, como lo vemos aquí en la imagen. O sea, no es una viruta continua, sino que hay segmentos, como lo vemos. En sí es un material con un mal control de viruta. Estos tipos de materiales se pueden trabajar con carburo o con cerámica, ¿no? Por ejemplo, las cerámicas las utilizamos mucho para operaciones de desbaste en fresado,
¿Por qué? Porque la cerámica soporta mucha temperatura y puede trabajar a mucha mayor temperatura que el carburo. Pero al final de cuentas, lo que más se usa en cuanto a porcentaje es el carburo. Pues, también es más económico y bueno, tenemos más opciones que en cuanto a la oferta de cerámicas. Cuando trabajamos, por ejemplo, con una cerámica en operaciones de desbaste en estos materiales, se recomienda ángulos negativos, ¿no? Ya que la cerámica tiene que aguantar. La cerámica es un material de corte muy frágil, entonces tiene que aguantar. Entonces, por eso los ángulos de desprendimiento de la geometría deben de ser negativos. Pero cuando trabajamos con insertos de carburo, sí se recomiendan geometrías o rompevirutas lo más positivas posible, justamente para tratar de evitar que se genere mucha temperatura en la zona de corte y que esto afecte la vida útil de nuestra herramienta. Luego más abajo vemos dos datos, lo que podemos identificar como KC1, que es lo que conocemos como fuerza específica de corte, y básicamente es eso, ¿no? Toda esa resistencia que presenta cualquier material a ser cortado. En las superaleaciones termoresistentes, ya sean base hierro, níquel, cobalto, van a estar dentro de rangos de 3.000 a 3.800 newtons sobre milímetro cuadrado. Si lo comparamos con la de abajo, que es la fuerza específica de corte del titanio, está entre rangos de 1.550 y 1.700 newton metros. Entonces, por ejemplo, los materiales, ya sea base de níquel, hierro o cobalto, tienen una mayor fuerza específica de corte, o sea, requieren más fuerza para ser cortados, por ejemplo, que el titanio. Y a mayores fuerzas de corte, mayor demanda de potencia a la máquina. Entonces, aquí vemos cómo se agrupan principalmente las superaleaciones termoresistentes. Como les decía, estos subgrupos, base níquel, que es lo que más vamos a encontrar hoy en día en el mercado. Por ejemplo, el Inconel, ¿no? El Inconel es un material que se usa mucho, mucho en diferentes tipos de industria. Por ejemplo, en la industria aeroespacial, ¿no? Se piensa que el 50% del peso de un motor de un avión está compuesto de estos materiales base níquel, ¿no? De diferentes características, ¿no? Puede ser Inconel, puede ser Hastelloy, puede ser Vaspaloy, pero estos materiales por sus características, por sus propiedades, pues se usan mucho en este tipo de componentes, también en la industria de oil and gas, en la industria de generación de energía, etc. Luego base hierro, los materiales termoresistentes base hierro tienen como que características más similares a los aceros inoxidables, por eso se pueden también trabajar hasta cierto grado como estos materiales. Son similares a los aceros inoxidables austeníticos o incluso a los martensíticos por el contenido de hierro que tienen. Y por último, los materiales base cobalto son materiales también muy difíciles. Yo creo que los termoresistentes son los más difíciles de mecanizar, porque estos materiales base cobalto tienen una propiedad que tienen que soportar la abrasión y la corrosión, ¿no? Entonces están expuestos, por ejemplo, en plataformas marinas, en estas áreas donde hay mucha corrosión y tienen que soportar estas condiciones. Entonces también, al ser mecanizados, pues sí demandan, pues tener consideraciones importantes en cuanto al ser mecanizados. Pero a ver, ¿por qué estos materiales son difíciles de mecanizar? Y aquí vemos 8 diferentes puntos y esto nos da una idea de por qué son tan difíciles de mecanizar en general. Primeramente, la dureza. Son materiales que, aunque no es una dureza muy alta como un material endurecido, pues ya tienen una dureza de inicio, ¿no? Y es una dureza pues de media a alta. Y pues eso es lo que es el primer punto y también lo que tenemos que considerar para la buena selección del grado del inserto, de la herramienta de corte y de la geometría rompevirutas que vamos a utilizar. Después tienen una alta resistencia a la tracción, ¿no? La tracción es esta fuerza que presenta cualquier material o que se resiste a ser estirado, ¿no? Esa es la fuerza, la resistencia a la tracción. Después el endurecimiento por deformación, ¿no? Si el material ya trae una dureza previo al ser mecanizado, durante el mecanizado, cuando se aplican fuerzas de corte sobre el mismo material, se empieza a endurecer. Entonces el material se está constantemente endureciendo mientras lo estamos mecanizando. Después el límite elástico también tiene un alto límite elástico, esto quiere decir que hay que aplicar mucho mayor fuerza para ser cortado.
Luego, pues lo que sabemos, ¿no? La conductividad térmica, por eso se llaman materiales termoresistentes, porque tienen una muy mala conductividad térmica, pero pues justamente están diseñados para esto, ¿no? Porque tienen que trabajar en condiciones con mucha temperatura sin perder sus propiedades, ¿no? Pero esto, al ser mecanizado, también pues se traduce en un reto importante, ¿no? Ya que pues no tiene una buena conductividad. Ya sabemos que lo que se recomienda siempre en un corte de un material es que el 80% de la temperatura se vaya en la viruta y el resto se quede en la pieza o en la herramienta. Pero aquí es lo contrario, aquí el 80%, incluso más, se queda en la herramienta y esto va a ser lo que va a desgastar el inserto o la herramienta de corte de forma prematura. La reactividad química también, ¿no? Estas reacciones que hay con el material de corte y que nos lleva también a los diferentes tipos de desgaste. Por lo general, estos materiales presentan desgaste en talla o notch wear, que es muy pues común en estos materiales o en los aceros inoxidables. Filo de aportación también, ¿no? El material se empieza a adherir en el filo de corte y cráteres de desgaste, ¿no? Son los principales que podemos encontrar. Y por último, lo que les platicaba hace un momento, la formación de viruta. No es muy buena o no es nada buena y la viruta se forma con segmentos, ¿no? Los que hayan mecanizado este tipo de materiales me dan la razón, han visto las virutas que son como dientes, se forman como dientes de sierra. ¿Por qué? Porque no fluye y es gracias pues a las condiciones de ductilidad de este material. Pero, pues sí hay algo que podemos considerar, sí hay puntos que podemos considerar justamente para mejorar la maquinabilidad de estos materiales y, bueno, sacar lo mejor, ¿no? de esto. Desde, pues, la selección de una herramienta adecuada, pero también, no solo es esto, sino que también los datos de corte deben de ser los adecuados para los distintos materiales. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de los datos de corte que por lo general utilizamos, ¿no? Para hacer, pues, cálculos de estos datos, esta información que vamos a ingresar posteriormente al control de la máquina. Y pues vemos aquí variables como pues, la velocidad de corte, la velocidad del lucillo, el diámetro de la fresa, la velocidad efectiva de corte, que estas variables nos van a ayudar a calcular primeramente pues, la velocidad de lucillo. Después debemos ingresar, digamos, a la máquina cómo o a qué velocidad va a avanzar la herramienta, ¿no? Ya sabemos, ya calculamos cómo gira, ahora cómo avanza, ¿no? Y para esto, pues tenemos que tener valores como el avance por filo, el avance por diente, el número de dientes que tiene la herramienta y muy importante el espesor de viruta, el espesor medio de viruta y el espesor máximo de viruta al que puede trabajar la geometría del inserto, porque en base a esto vamos a poder calcular primeramente el avance por diente y después el avance de la mesa, que este es el dato que vamos a meter en la máquina. Y muchas de las veces cuando tenemos problemas en el fresado, en este tipo de materiales, es porque tenemos los datos de corte, pues, no bien aplicados, digámoslo así. O sea, primeramente no seleccionamos bien el material que vamos a mecanizar y en base a esto, pues, el grado o geometría del inserto no son los óptimos, hacemos el cálculo de los datos de corte y pues no son los adecuados y es cuando tenemos problemas. Otra de las variables importantes en este tipo de materiales, y me refiero a que son importantes porque aquí lo que se busca es obtener un mayor volumen de remoción de material, ¿no? Ya que por lo general las velocidades son muy bajas, porque si trabajamos a muy altas velocidades de corte se genera mucha temperatura y pues esto afecta la vida. Entonces en estos materiales bajamos la velocidad de corte. Entonces es importante digamos, mover otras variables para alcanzar esta productividad. Y una de ellas es tanto la profundidad de corte como el empañe radial, ¿no? La profundidad de corte axial y la profundidad de corte radial, ¿no? Y estas dos variables nos van a dar una mayor o menor tasa de remoción de material. Entre mayor sea la tasa de remoción de material, pues más productivos vamos a ser. Y esta es la fórmula, ¿no? El Q, que es esta tasa de remoción o volumen de remoción de material, multiplicamos ahí el empañe radial o la profundidad de corte radial, la profundidad de corte axial y el avance de mesa programado que previamente ya calculamos y eso nos va a dar este volumen de remoción de material. Los parámetros de corte que van a impactar, ¿por qué? Porque van a
incrementar la temperatura en la zona de corte, pues principalmente es la velocidad de corte, ¿no? Mayor velocidad de corte, mayor tiempo de contacto de los insertos con la pieza, mayor fricción y mayor temperatura, ¿no? Y como hablábamos que es un material que no tiene muy buenas propiedades para manejar la temperatura, pues esto es lo que más va a afectar en cuanto al desgaste de estas herramientas o de los insertos. Después, el empañe radial, ¿no? ¿Cuánto de mi cortador está dentro de la pieza, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber más insertos en contacto, más superficies en contacto y más temperatura. Después el FZ, que es el avance por filo, ¿no? ¿Qué distancia recorre el filo de corte en una vuelta de la herramienta? También esto va a generar más presión de corte sobre el material y va a incrementar la temperatura. Y por último, y lo que menos afecta, es la profundidad de corte y el número de insertos que monta nuestra fresa o cortador, ¿no? Entonces, ahí es donde nos damos una idea de qué variables podemos mover un poco más, ¿no? Las últimas dos, que son las que menos temperatura van a generar. Entonces, en medida de lo posible, podemos trabajar tal vez a mayor profundidad de corte. Incluso podemos hacer variaciones, ¿no? Pasadas con una profundidad de corte, después la siguiente modificamos esa profundidad de corte para que también no se empiece a desarrollar el desgaste en entalla, que es de lo más común en este tipo de materiales. Y el número de insertos, esto va desde la selección de la fresa o del cortador, ¿no? Para seleccionar una fresa o un cortador que tenga el mayor número de insertos posible, porque vamos a poder trabajar al final de cuentas más rápido. Y entonces esto, lo que acabo de mencionar ahorita, se va a traducir pues en mayor productividad y obviamente mayor estabilidad de los procesos. Entonces, la recomendación es siempre trabajar estos materiales con fresas que tengan el mayor número de insertos, ¿no? A medida de lo posible. Yo sé que hay que también tener en consideración la potencia y el par o torque que tiene la máquina, pero entre más insertos tenga la herramienta, más productivos vamos a ser. Y aquí vemos algo que se llama la regla de oro del fresado, ¿no? ¿Por qué la regla de oro del fresado? Porque cuando trabajamos generalmente con insertos de carburo, lo que se recomienda es que la viruta sea, como lo vemos en la imagen del lado derecho, en la pieza, en la parte de arriba de la pieza, debe ser gruesa a la entrada y delgada a la salida. Esto quiere decir, cuando el inserto entra en corte, debe de encontrarse con la viruta gruesa, y conforme el inserto vaya avanzando dentro de la pieza y vaya saliendo de corte, esta viruta se tiene que hacer delgada. Se tiene que ir haciendo delgada, como lo vemos aquí en las huellas, hasta que una vez que, o poco antes de que salga de corte, la viruta sea lo más fino posible, ¿no? Después el inserto va a volver a salir, va a cortar la mitad del tiempo en el aire y otra vez se va a encontrar con la viruta gruesa a la entrada. Esto se recomienda así con insertos de carburo. ¿Por qué? Porque los insertos de carburo tienen una muy buena, digamos, propiedad de soportar cargas de compresión, ¿no? Que es cuando pues, se aprieta un material. Pero lo contrario de una carga de compresión es una carga de tensión o tracción. Y eso los insertos de carburo no lo soportan muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque están cortando material y súbitamente dejan de cortar este material. Estos cambios de esfuerzos y tensiones y presiones afectan por lo general la vida útil de los insertos. Entonces, por eso buscamos siempre que la viruta sea delgada a la entrada, como lo vemos aquí, y gruesa a la salida. ¿Cómo vamos a poder garantizar esto? Siempre que posicionemos a la fresa o el cortador del lado izquierdo de la pieza, como lo vemos aquí, se va a cumplir esta regla, ¿no? Si lo posicionamos del lado derecho, o sea, del otro lado de la pieza, va a ser lo contrario, va a ser la viruta delgada a la entrada y gruesa a la salida, que es lo que no se recomienda. Entonces, si ustedes posicionan la herramienta del lado izquierdo de la pieza, como lo vemos aquí en la imagen, y la trayectoria de la herramienta, o sea, una vez que entra en corte, sigue un sentido horario, se va a seguir manteniendo esta regla de oro, perdón, y es donde vamos a tener una mejor vida útil de nuestra herramienta. También lo podemos hacer, como lo vemos aquí, con un pues fresado hacia abajo o fresado en concordancia o down milling en inglés. Eso es, así podemos alcanzar esta regla de oro, como le vemos en la imagen del lado izquierdo. En el lado derecho y lo contrario, es un fresado hacia arriba o contraposición
o 1000. En el fresado en concordancia, que es lo que recomendamos, la imagen del lado izquierdo, la dirección de giro de la herramienta y la dirección de avance de la mesa o de la pieza es la misma, como lo vemos aquí. Para el fresado en contraposición, como su nombre lo dice, la dirección de avance de la pieza o de la mesa se encuentra con la dirección de giro del cortador, por eso se llama contraposición. ¿Dónde sí recomendamos la contraposición? Cuando trabajamos con materiales de corte avanzados, por ejemplo, la cerámica, ¿no? Si vamos a utilizar cerámica para desbastar Inconel, por ejemplo, ahí sí recomendamos contraposición. ¿Por qué? Porque a diferencia del carburo, la cerámica es muy frágil, ¿no? Y recordemos que la regla de oro es viruta gruesa a la entrada y delgada a la salida. Entonces, si la cerámica se encuentra con mucho material a la entrada en corte, al ser muy frágil la cerámica, pues puede fallar. Entonces, con cerámica utilizamos contraposición, con carburo la recomendación es utilizar concordancia. Y, por ejemplo, aquí en esta animación vemos pues un ranurado, un fresado con una herramienta recta y se hace una ranura. Y aquí vemos cómo la viruta es a la entrada delgada y a la salida delgada. ¿Esto qué va a hacer? Va a generar mucha temperatura porque va a haber mucha fricción, ¿no? Y aparte, al haber muy poco material al inicio de corte, no va a haber a dónde se vaya esta temperatura. Y súmenle que pues son materiales que no pues, que tienen una mala conductividad térmica, entonces prácticamente toda la temperatura se queda en el inserto y es donde la vida útil se va a ver pues muy mermada. Entonces, nuevamente, del lado izquierdo, la parte de abajo, vemos lo que recomendamos, que es la regla de oro, cuando trabajamos con insertos de carburo, viruta gruesa a la entrada y delgada a la salida. Tratar de evitar operaciones de ranurado. Si hay una necesidad de hacer una ranura, lo mejor es utilizar cortadores de disco, ya que ahí solo un inserto o uno, dos, a lo mucho tres, dependiendo de la profundidad de corte, están en contacto con la pieza al mismo momento y no hay tanta presión de corte, esfuerzo sobre el cortador y puede ser una forma más pues rentable de hacer una ranura con un cortador de disco. Entonces, en resumen, lo que les decía ahorita, ranurado, de preferencia un cortador de disco en vez de un cortador recto o un Enmil. El empañe de la fresa en la pieza también, esto es muy importante, porque ahorita platicábamos sobre la regla de oro, cómo debe ser la viruta. Pero si nosotros empañamos la fresa dentro de la pieza a un 50%, como lo vemos en la segunda imagen, el espesor de la viruta va a ser muy gruesa, porque ahí va a ser donde el inserto entre en la pieza en corte y se va a encontrar con una viruta pues muy gruesa. Entonces, cuando el inserto se empieza ya a desgastar, este impacto tan alto que se genera al 50% va a desgastar la vida útil pues del inserto o va a afectarlo. Hay dos opciones que se recomiendan, ya sea el 70%, porque la viruta es gruesa, pero no tan gruesa como en el ejemplo anterior, o menos de 30%. Esto es lo óptimo para materiales termoresistentes, trabajarlos con un empañe radial del 30%, porque ahí, bueno, vamos a poder compensar un poco el avance, ya que no hay tanto tiempo de contacto en la pieza y no se genera tanta temperatura. Otro punto importante, perdón, es la programación de entrada radial. Muchas veces, y es muy común, ¿no? Que cuando la herramienta entra en corte, entra de forma lineal, ¿no? Y ahí también los insertos sufren bastante. Lo que se recomienda aquí es programar una entrada previa con un radio programado, un radio chico, no tiene que ser algo grande, para que desde un inicio, desde el primer contacto del inserto sobre la pieza, se cree esta regla de oro, ¿no? Y la viruta sea gruesa a la entrada y delgada a la salida. Si entramos con una entrada, digamos, lineal, sin radio, tenemos que esperar hasta que el cortador haya excedido el 50% de su diámetro dentro de corte para que se empiece a crear esta regla de oro, ¿no? Antes, la viruta es gruesa a la entrada y gruesa a la salida, lo que va a afectar también la vida útil. Y aquí lo vemos, ¿no? Viruta gruesa a la entrada, gruesa a la salida. Esto es con una entrada
lineal en la pieza. Ya aquí superamos el 50% del diámetro y ya se forma la regla de oro, pero al inicio va a afectar bastante pues estas cargas, estas presiones de corte sobre el inserto. Y sí, lo que hacemos es programar esta entrada radial, un radio en sentido horario. Desde un inicio vemos que aquí la viruta es gruesa a la entrada y delgada a la salida. Entonces, recordemos esto siempre que trabajemos con insertos de carburo. Y una vez que la fresa esté dentro de la pieza y tenga que hacer algún cambio de dirección, también suavizarlo por medio de un radio, no hacer cambios lineales, porque esto también pues afecta pues al inserto. Entonces, desde que entra la herramienta en corte con un radio y si hay algún cambio de dirección dentro de la pieza, también programarlo con radio para que pues suavice más. La selección de la herramienta también es algo importante. ¿Por qué? Porque pues en base a eso podemos ser más productivos, ¿no? O sea, conocemos conceptos a 90 grados, ¿no? Eh, que son pues el ángulo que forma el filo de corte con el plano de la pieza, 45 grados, 10 grados e insertos redondos. Entonces, cuando tenemos un ángulo de posición de la herramienta o del filo de corte con la pieza menor a 90 grados, podemos empezar a compensar el avance, o sea, subir el avance por espesor de viruta. En conceptos a 90 grados no se puede, ¿no? Lo vemos aquí en esta imagen, porque el espesor de viruta y el avance por filo, la relación es 1 a 1. ¿Qué es el espesor de viruta? Si tomamos una viruta, medimos su espesor, como su nombre lo dice, es el valor que nos va a dar, ¿no? Entonces tomamos una viruta, lo medimos, nos mide 0.1 milímetros. Y si el cortador que usamos es a 90 grados, esto quiere decir que ese inserto trabajó a un avance de 0.1, ¿no? Pues el mismo que el espesor de viruta. Pero si seleccionamos un cortador, una herramienta que tenga un ángulo de posición por debajo de los 90 grados, por lo general se produce un fenómeno que se llama adelgazamiento de la viruta. O sea, se reduce automáticamente la viruta como lo vemos aquí. La viruta es la línea roja. Aquí a 45 grados y aquí todavía más bajo a 10 grados, ¿no? Donde la viruta se reduce todavía mucho más. Entonces, ¿qué hacemos para compensar? Subimos el avance por filo, automáticamente la viruta crece y podemos trabajar mucho más rápido, ¿no? Y esto es el principio de pues el high fit o el fresado de alto avance. Aquí vemos 3 conceptos, 90, 45 y 10 grados, y los 3 conceptos están trabajando al mismo espesor de viruta, pero estamos compensando más el avance, en este caso con el de 10 y con el de 45, con el de 90 prácticamente no se compensa. Entonces, este es un punto importante cuando trabajemos en estos materiales, ya que no tenemos pues mucha área donde mover nuestros parámetros de corte para ser más productivos. Una de estas es la selección de la herramienta. Si seleccionamos una herramienta con un ángulo de posición bajo, podemos compensar el avance. ¿Qué pasa con las herramientas, con las fresas de inserto redondo? Pues aquí dependiendo de la profundidad de corte va a ser el ángulo de posición que genere y dependiendo de esto va a ser el espesor de viruta que vayan a formar. Trabajamos a baja profundidad de corte, el ángulo de posición es bajo y ahí también podemos subir el avance. Entonces, digamos que los cortadores con inserto redondo son cortadores muy híbridos porque a alta profundidad de corte pueden trabajar como un cortador a 90 grados y a baja profundidad de corte como un cortador de alto avance. Y habiendo ahorita platicado un poco sobre los cortadores de insertos redondos, dentro de la familia de fresado que tenemos en Sandvik Coromant, tenemos un nuevo desarrollo que se llama Coromil MR20, que es justamente un concepto de cortadores con inserto redondo pensados para materiales ISO S e ISO M en aplicaciones difíciles de la industria aeroespacial, generación de energía, y son cortadores muy versátiles, ¿no? Los cortadores con insertos redondos pueden hacer distinto tipo de aplicaciones, diferentes aplicaciones como operaciones de fresado axial, plunge, interpolaciones, fresados dinámicos, ranuras. Entonces, en la industria aeroespacial, en la industria de generación de energía, se utilizan mucho los insertos redondos justamente por esta versatilidad que tienen. Este nuevo desarrollo se puede utilizar en materiales ISO S, ISO M e ISO P en pues, distintos tipos de segmentos de industria, en la industria aeroespacial, partes de la estructura del avión,
pero también partes de motor, en la industria de bombas y válvulas, donde también encontramos estos materiales, pero también en segmentos de ingeniería en general, así como moldes y troqueles. Características de este nuevo desarrollo. Principalmente, bueno, es un diseño mucho más robusto, pero a su vez optimizado. Digamos que es un diseño más corto y lo que se quiere hacer aquí con este nuevo diseño es reducir el peso, menos material en el cuerpo de la herramienta para reducir el peso, para que cuando trabajemos esta herramienta en cavidades profundas donde hay riesgo de vibración, pues no se vea tan afectado. También tiene dos orificios de salida de refrigerante, o sea, es una salida dual de refrigerante, lo vemos aquí, en la parte de abajo del inserto y en la cavidad del inserto. O sea, el refrigerante llega pues de dos zonas al filo de corte, y esto en materiales termoresistentes nos ayuda muchísimo porque podemos mantener pues el área de corte a una temperatura más estable, no hay estas variaciones y no afecta tanto la vida útil del inserto. Es un inserto, como les decía, robusto, con una geometría de corte positiva, ¿no? Que es lo que también les decía al inicio. Es lo que se busca es utilizar geometrías de corte o rompevirutas positivos para generar el menos calor posible. Y aquí vemos cómo funciona este nuevo sistema de refrigerante dual, ¿no? El que sale por la cavidad y en la parte de abajo del cuerpo, ¿no? Todo, como les decía, va a ayudar bastante a mantener la zona de corte y mantener la zona de corte en temperatura constante y que el inserto no se desgaste prematuramente. En diámetros tenemos diámetros que van desde 32 a 80 milímetros con diferentes tipos de sujeción o en sistemas imperiales, medidas imperiales. Se tienen tres tamaños de inserto, tamaño 12, 13 y 16. El inserto tamaño 12 puede trabajar a profundidades de corte de 3 milímetros, el de 13 de 3.1 y el de 16 profundidad de corte de hasta 4 milímetros. Aquí vamos a ver un video. En este video creo que no se va a poder escuchar mucho el audio, pero aquí lo que vamos a ver es la acción de corte. Desafortunadamente, pues no se va a escuchar, pero el control de la viruta que tiene esta herramienta es muy importante, ya que tiene cavidades abiertas, ¿no? Y esto nos va a ofrecer una mejor evacuación de la viruta de la zona de corte. Por motivos del video no se utiliza refrigerante para que se pueda ver pues de una mejor forma cómo se comporta la herramienta en corte, cómo evacúa, cómo forma esta viruta. Aquí lo vemos, la viruta se evacúa de forma muy, muy fácil, no hay un atasco de viruta como tal en la pieza. Y es, como les decía, una herramienta que puede trabajar en distintos materiales, no solamente materiales termoresistentes, sino como vemos aquí en el ejemplo, aceros inoxidables, a velocidades, a avances pues importantes. Vemos aquí que esta herramienta trabaja a avance por filo de .35. En este caso, al ser, como les decía, una herramienta con inserto redondo y abajo, a baja profundidad de corte o no tan alta, puede trabajar pues a mayor avance. Si trabajamos en cavidades profundas, esta herramienta puede ser acoplada a una barra antivibratoria, por ejemplo, una Silent Tool, ¿no? Que son este sistema de adaptadores que tienen un sistema amortiguante integrado y que pues reducen las vibraciones de forma importante. Y está haciendo una operación de rampa helicoidal y miren, era lo que les platicaba, ¿no? Tiene un muy buen control de viruta por tener una cavidad pues abierta, ¿no? Es un cortador positivo tanto en su ángulo radial como axial, entonces esto ayuda mucho a que la viruta se evacúe de buena forma de la zona de corte y se evita que sea remecanizada. Entonces, geometrías o rompevirutas se tienen para estos materiales que acabamos de platicar hace un momento,
para todos los tipos de aceros inoxidables, materiales termorresistentes, incluso en acero. Y al tener opciones en diámetros chicos, pues podemos tener pues una mayor accesibilidad, ¿no? A cavidades más profundas, a áreas pues difíciles, de difícil acceso más que nada. Los insertos, en este demo se está haciendo un inserto justamente de esta herramienta, pero grande, ¿no? En esta simulación, en este demo que preparamos. Los insertos son insertos de una sola cara, es un inserto positivo, pero con 6 filos de corte. Entonces también es bueno en cuanto a temas de rentabilidad, tener 6 filos efectivos de corte y que pueden trabajar cada filo a las profundidades de corte que acabamos de mencionar hace un momento. Y pues listo, hasta aquí la presentación. No sé si haya pues alguna pregunta, algún comentario que se haya generado durante la presentación. Sí, señor. Bueno, primero, muchísimas gracias por esa presentación tan clara. Siento que estos temas son muy técnicos y también es necesario justamente como ir como al hueso de la conversación también para entender dónde están tal vez como esas fugas de rentabilidad, de productividad, de optimización, que también siento que a veces no se dimensiona, digamos, el impacto que puede tener también sobre la operación, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, muy, muy interesante. Acá tenemos un par de preguntas. Voy a arrancar con la pregunta de Cristian Rojas. Nos dice, del lado de la optimización de procesos de corte, cambio de herramienta con enfoque Six Sigma, ¿cuentan hoy en día con alguna herramienta CMS, software de apoyo para la mejora continua de la aplicación de cada herramienta que se ocupa de cada proceso? Pues bueno, nosotros en Zambi Coroman tenemos no solamente herramientas de corte, sino también tenemos software para el control en cuanto a la calidad de las operaciones de manufactura, ¿no? Pero bueno, eso se complementa mucho, la herramienta de corte, con los software que tenemos actualmente. Y pues justamente el objetivo es esto, ¿no? El objetivo es buscar mayor productividad, no solamente pues remoción de material como tal, sino buscar una mayor productividad en las operaciones de manufactura del día de hoy. Entonces sí tenemos varias opciones. Yo los invito a que entren a la página web, ahí hay un apartado donde vienen justamente todas nuestras soluciones digitales, todos los softwares que también manejamos actualmente, y ahí pueden encontrar más información. Perfecto. Cristian también nos hacía una pregunta que me pareció interesante, creo que es para los dos incluso, y nos pregunta que si contamos con cursos de línea de CNC o de algún aplicativo en específico o procesos Sí. específicos aparte de estos webinars. Sí, no, y muy buena pregunta y afortunadamente sí tenemos muchas opciones y bueno, tenemos opciones presenciales, pero también tenemos opciones virtuales. Entonces, nuevamente los invito a que entren a la página web, se den de alta y ahí hay una sección de conocimientos. En esta sección de conocimientos ustedes pueden accesar a los cursos que tenemos. Es un curso de todas las áreas de mecanizado, desde torneado, barrenado, fresado, mandrinado, todo está dividido en diferentes módulos. Para darte un ejemplo, si uno quiere cubrir todos los módulos, se tardaría de forma continua como unas 8 horas, entonces son cursos largos, pero se pueden tomar un módulo a la vez, ¿no? Al final Ok, de cuentas, se les da un reconocimiento a la hora de terminar el curso, porque al final se les hace como un examen también en línea, y esto les da pues un reconocimiento de haber tomado este entrenamiento. ok, una suerte como de certificado de... Así es. Ok, perfecto. Eso me parece súper importante porque creo que ese es uno de los temas que más se discute ahora, ¿no? Como todo está cambiando muy rápido, necesitamos también entender y ponernos al frente también del conocimiento que todo esto está generando, ¿no? Porque creo Claro. que todavía
todo avanza tan rápido que nos empezamos a quedar un poco atrás con lo que ya sabíamos, ¿no? Y con el conocimiento que ya traíamos. Una pregunta que nos hace Manuel es, ¿qué tipo de herramientas recomiendan para material CPM10? Perdón, no sé qué material se refiera, no sé si es un acero, no sé si es un termorresistente. Lo que platicábamos al inicio, es importante siempre identificar bien los materiales, tener la Ujú. descripción, para que con esto tener la selección adecuada de herramienta y de datos de corte, ¿no? Eh, Nuevamente les digo, en nuestra página, adelante. Perdóname, te interrumpo, Manuel nos dice que es Vanadio 10. Vanadio 10, ok, pudiera ser pues para tratarlo con un material no ferroso. Habría que ver la composición del material. Si tiene hierro, si no tiene hierro, pues sí tratarlo como un material no ferroso y seleccionar una herramienta pues, de la familia ISO N, y en base a esto también ver qué geometría de inserto podemos utilizar, ¿no? Pero lo importante es conocer bien la estructura del material y en base a eso lo podemos conocer. Perfecto. Acá alguien nos pregunta, bueno, primero dicen buenos días, ingeniero, un gusto saludarlo. Dicen, entonces el avance de la mesa se calcula con el número de filos o insertos que están en contacto con la pieza y no con el número de insertos de la fresa. No, el número de insertos de la fresa, sí, el número de insertos de la fresa. Ok. Para el cálculo del avance de la mesa se requiere el avance del filo del inserto, que esto lo va a definir la geometría o rompeviruta del inserto, multiplicado por las revoluciones a la que va a girar la herramienta, ¿sí? Y entonces con esto vamos a tener el avance ya programado. Una cosa es el número de insertos de la fresa y otra cosa es el empañe radial, el AE, porque con el empañe radial ya vamos a tener los filos efectivos que estén dentro de la pieza en corte, ¿no? Pero en sí el avance que vamos a programar va a ser dependiendo del número de insertos de la fresa. Perfecto. Antes de continuar, bueno, en un momentito les va a salir creo que sí, bueno, ya confirmo una pequeña encuesta para que ustedes por favor evalúen el webinar, nos cuenten cómo les pareció. También no se olviden de dejarnos sus recomendaciones de otros temas que quieran tratar, otro tipo de discusiones que quieran tener como sobre estos temas. Entonces, por favor, déjenos saber en todas nuestras redes, en todos nuestros canales de comunicación y aquí mismo si quieren en la cajita de preguntas y respuestas vamos a estar pendientes. Em, Acá hay una pregunta, bueno, un comentario de Gabriela, creo que eso lo voy a dirigir directamente con Sambic, justamente sobre los certificados que estábamos hablando. Entonces, eso te lo voy a pasar directamente, Gabriela, perdón, Gabriel, ay, discúlpame, te cambié el nombre. Eh, voy a revisar entonces tu correo para poder enviarte la información y ponerlos en contacto para que te puedan ayudar con el tema del certificado. ¿Listo? Eh, También Patricia Rojas nos pide pues información sobre el contacto del equipo de ventas. Entonces también Patricia, yo te pongo en contacto con Ernesto y con el equipo de Ernesto para que pues puedan ponerse en contacto y conversar ya un poco más específicamente de productos y demás cosas que vayan a requerir. Y bueno, yo creo que ya yo quiero terminar con una pregunta, más como para darle cierre a esta conversación, hay muchas empresas que están justamente en este proceso de optimizar de optimizar operaciones en general, de empezar como a incursionar con diferentes, eh, pues puede ser procedimientos, equipos, materiales, bueno. ¿Cuál sería como el primer paso que tú recomendarías para esas empresas que están arrancando en ese proceso, que están viendo ya tus fallas, que están entendiendo que hay algo que se necesita cambiar, pero que todavía no han dado ese paso? ¿Cuál sería como ese primer paso que tú les recomendarías? El primer paso, tenemos que ser muy autodidactas hoy en día, ¿no? Y realmente todos estos entrenamientos, webinars, toda la información que tenemos hoy en día en línea, por ejemplo, lo que les platicaba en la página web, tenemos mucha información, y nosotros también entramos mucho a nuestra página web porque ahí nos capacitamos constantemente. Hoy en día estamos viviendo épocas donde pues la evolución en la manufactura va a pasos muy, muy, muy grandes, ¿no? Entonces, se están trabajando en nuevos desarrollos de materiales, de herramientas de corte. Entonces, es importante que pues, nos actualicemos constantemente porque pues, si no lo hacemos nos perdemos muy, muy rápido. Y pues no tener miedo en aplicar las herramientas, obviamente, pues bien aplicadas van a funcionar, funcionan bien. Solamente pues tener pues, esta seguridad
en base a nuestro conocimiento que tengamos y pues tiene que salir todo bien. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Y creo que también se requiere como un cambio de, no sé, como entender que las dinámicas cambiaron y también nosotros tenemos que empezar a vernos dentro de esa dinámica distintos con también una necesidad más propia de avanzar, aprender, entrenarnos y sobre todo entender los cambios que están pasando, como para que no suene, no sea tan difícil, ¿no? Porque siento que todo esto también nos genera a todos un poco de resistencia a veces al cambio, especialmente porque todo pasa muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con ese consejo. Ernesto, una consulta. Acá nos están preguntando varias personas justamente cómo ponerse en contacto con alguien. ¿Tú nos puedes dejar como tu correo, tu información para que te escriban directamente y de una vez como que ya puedan hacer el enlace? ¿Me los puedes compartir? Y yo lo dejo Sí, acá les pegado. puedo compartir mi correo o el correo también de Cintia Candelas, que es nuestra especialista de marketing, para que también Perfecto. los podamos redireccionar con el especialista de su localidad, claro, Listo. Sí, que acá nos están preguntando específicamente de cerca del Estado de México, entonces, bueno, claro. listo. Sí, tenemos gente en la zona, entonces, sin problema. Listo, Sí, perfecto. Igual, esta información también se las podemos enviar cuando les enviemos las memorias para que ustedes también puedan ahí tener el dato. Pero yo les voy a poner acá el contacto de Cintia, que creo que lo tengo a la mano, y se los dejo para que eh, pues puedan conversar. Y bueno, creo que con esto vamos finalizando. Creo que nos quedaron un par de preguntas adicionales. Entonces, como les decía al inicio, lo que vamos a hacer es que las vamos a recoger y adjuntamos, se las enviamos a Ernesto para que él pueda responderlas personalmente y luego las adjuntamos como el resultado o la respuesta con las memorias que les enviaremos al correo con el que se registraron en este webinar. ¿Listo? También cualquier duda adicional que tengan o algo adicional que no alcanzaron a preguntar, por ese mismo contacto, pues nos pueden escribir y ahí estaremos como súper atentos pues para responder todas sus inquietudes. No se olviden de dejarnos también sus comentarios, qué les pareció este espacio. Acá ya les va a salir la calificación del webinar y en nuestras pues, redes sociales, en LinkedIn, vamos a estar ahí como súper compartiendo algunas cápsulas de este evento para que ustedes también tengan ahí como el acceso. Entonces ahí nos pueden también dejar sus impresiones y también pues qué otros temas les gustaría profundizar sobre este tema que además tiene tanto de dónde analizar y tanto de dónde entender, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, Ernesto. Nuevamente, gracias por este espacio, por hacer parte de este espacio, por hacerlo posible. Y bueno, espero que nos volvamos a cruzar en algún otro webinar. Muchísimas gracias. gracias a todos, gracias. Buenas tardes. Gracias a todos, que tengan muy feliz tarde. Y nada, ahí estaremos conectados para un próximo espacio. Muchísimas gracias y que tengan buen día.